Y hablé otros domingos, hablé de Batman, de Superman. Y hoy vamos a hablar del zorro. Todos superhéroes. El viernes vi un capítulo del zorro para ayornarme. Y para iniciar, yo me haría la pregunta, si alguna vez quisiste borrar algo de tu vida y empezar de nuevo. Dijiste, esto lo hice mal, tomé mal esta decisión, metí esta pata, dije esta palabra que no la tendría que haber dicho, o al revés. No dije una palabra que tendría que haber dicho a tiempo. O rompiste una relación que no la tendrías que haber roto. Decisiones que afectaron tu vida y de alguna forma terminaste creyendo que vos eras esa decisión, que vos no valías, que vos eras ese tipo de persona que metía esa pata, que habías hecho tal cosa o habías... A mí me pasó. Y seguramente a muchos de ustedes, si no es por decir a todos. Todos alguna vez hicimos algo que hoy nos pesa, que querríamos borrarlo, como borramos del cuaderno de la primaria, hiciste mal y lo borraste, pero no se puede borrar. Pero el problema es que terminamos siendo los que nos creímos que éramos por esas decisiones, y no somos eso. Porque cuando venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y le voy a contar la historia rapidita de un estudiante malo, primer grado. Yo comencé primer grado a los 5 años. Y no es mi historia, pero... Y viene la maestra y le dice, hiciste mal la cuenta, vos no servís para esto. Sos malo en matemática, pero seguramente vas a ser bueno en otras cosas. En segundo grado le dice, bueno, te sacaste un 6, para ser vos está bastante bien. Y en tercer grado le dicen, no cambias más, ¿eh? Claro, el nene creció creyéndose eso que le venían diciendo. Él lo guardaba en su corazón y se lo creía. Claro, a los 35 años se casa, tiene un nene. Papá, ¿me ayudas a hacer matemáticas? Mira, no sé cómo resolver. Mira, hijito, yo soy malo en matemáticas. Es genético, ¿viste? O sea, de alguna manera la tenía que dibujar. Ahora yo pregunto, ¿era malo o no? Porque nunca más lo intentó. Nunca más intentó ver si era bueno o era malo. Se creyó los maestros le venían diciendo. Y realmente hoy vamos a sacudir esa idea, que no somos los que nos dijeron que éramos. No somos nuestras malas decisiones. No somos esas palabras que dijimos mal dichas. No somos esos. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y vamos a contar 3 historias. Una, la de un enmascarado, el zorro. Y las otras 2 se las voy a ir diciendo a medida que vayan apareciendo. Pero antes, ¿están pasando las placas? ¿No? Sí, ¿ya terminaron el cafecito? Vamos a ver la placa número 1. 1, 2, 3. ¿Apareció? No. Vamos a contar hasta 6. 4, 5... 5 y medio, 5 y 3/4 y aparece la primera placa. ¿Sí? Ahí están los técnicos más especialistas a ver qué pasa, que se trabó la placa 1. Porque ahí justo aparecía el sargento García, como dice. Bueno, vamos a la placa 2. La placa 2 decía esto, la identidad, porque ¿qué es la identidad? Nos terminamos creyendo lo que éramos, ¿está bien? Ahora, ¿qué es la identidad? La identidad es el conjunto de pensamientos, me la anoté, valores,
recuerdos y creencias que constituyen tu personalidad, tu carácter y tu forma de actuar. Es lo que responde cuando alguien te pregunta, ¿quién sos? ¿Sí? La identidad es el conjunto, lo repito para darle tiempo a que ponga la placa. Es el conjunto de pensamientos, valores, recuerdos y creencias que constituyen tu personalidad, tu carácter y tu forma de actuar. Es lo que responde cuando alguien te pregunta, ¿quién sos vos? Y aquí viene algo fascinante. Voy a poner el contador. Tu identidad no es fija. Tu identidad puede cambiar. Tu identidad se puede construir, se puede deconstruir, como algunos dicen hoy en día. Cronómetro, iniciar ahora tarde. Y hay un concepto que se llama el concepto espejo. El tercer placa es esto. Es de Charles Cooley. Algunos psicólogos o psiquiatras que hay por acá quizás lo puedan saber. Es la forma en que nos vemos, que la forma que nos vemos no proviene de lo que realmente somos, sino de cómo creemos que los demás nos ven. Si creciste en un ambiente donde te dijeron que no valías, que no podías, que eras un problema, eso construyó tu identidad. ¿Qué es lo que vimos con el nene de primero, segundo y tercer grado que le dijeron que no era bueno en matemáticas? Y mi mamá, cuando era chiquitito, me decía, Jorgito, vos sos lindo e inteligente. Y claro, a mi mamá no la podía contradecir. Pero ¿era eso o no era eso? La realidad es que me lo creí, ¿saben? Es una confesión. Me creí que era lindo e inteligente. Y en consecuencia desarrollé mi vida creyéndome eso. No sé si lo era o no lo era, realmente, después de haber leído esto. Pero me creí lo que mi mamá me decía, que era lindo e inteligente. Y en el mundo moderno hay robo de identidad. Alguien que te cambia la identidad o alguien que te roba. ¿A alguno le pasó que le hackearon el teléfono y le empezaron a pedir plata a sus amigos? A ver, ¿a quién le pasó? Levante la mano. Mira, 1, 2, 3, uy, un montón. A mí también me hackearon el teléfono. No le pidieron plata a nadie porque enseguida reaccioné, pero... o que te roban el Facebook. Aparecen con tu nombre, con tu foto y no sos vos. Robo de identidad. Y con ese robo de identidad cometen crímenes. Roban, te hacen pasar por vos y bueno, hay historias tremendas con esto de robo de identidad. Pero ¿saben que hay un ladrón de identidad que no es tecnológico? Quizás lo sea, no sé. Su nombre es Satanás. Y su estrategia es hacerle creer mentira a las personas, hacerle creer que no son lo que son. Te roban la identidad. Por eso, en la primer placa, a ver si la primer placa puedes volver atrás, rápido, 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 1, 2, 3 para atrás, si es que la tienen, si no, no importa. Esta predicación se llama Identidad Clasificada. ¿Está bien? Ahora, vamos a la placa 4. Este ladrón de identidad te roba, te dice que sos lo que hiciste, te dice que sos lo que pensaste, te dice que sos tus errores, te dice que sos un montón de cosas que no sos. Y Satanás puede reducir si Satanás puede reducir tu visión de quién sos, puede reducir todo lo que haces, todo lo que crees y todo a lo que te animás a aspirar. Por eso a esta predicación la llamamos identidad clasificada, porque verdaderamente nos está robando lo que Dios dice de nosotros. ¿Está bien? Y vamos a leer un versículo, primer versículo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es la placa 5. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vivimos de acuerdo a esa identidad, a esa cosa que nos dice la palabra, que todas las cosas son hechas nuevas? Y vamos, sí, a ir de lleno al zorro. ¿Quién era el zorro?
un superhéroe que era Don Diego de la Vega. ¿Está bien? Ya tendría que haber pasado la siguiente placa. Ahí está, muy bien. Don Diego de la Vega. Don Diego de la Vega era un señor de la California española, por decirlo de alguna forma, que era un señor, era rico, elegante, era una persona que también era cobarde. Si ustedes ven la serie se dan cuenta que él siempre que pasa algún lío se pone nervioso y se va. Le agarra diarrea, se va al baño, no sé, desaparece. Pero después, ¿quién aparece? ¿Y quién es el zorro? Don Diego de la Vega. Se pone una máscara y esa máscara le hace cambiar de identidad. Le da fuerzas, lo hace ágil, valiente, brillante. Él defiende a las personas que están con problemas y ataca a los corruptos, ataca a los malhechores. Un gran espadachín, el zorro. Ahora, el zorro tiene un problema. El problema es que justamente es eso, es que está detrás de una máscara. Tiene una chica que está enamorado de él y él de la chica, pero no le puede decir quién es, porque el zorro es el Diego de la Vega y no puede revelar su identidad. Es un problema que estés enamorado de alguien y que por tener tu máscara puesta, vivas con esa persona que estás enamorada y no revelarte tal cual sos, no revelar quién sos. Tenés la máscara puesta. Y eso te da a vivir con constante miedo a que te descubran. Ahora, su poder entonces viene de la máscara, no viene de quién realmente es o de quién realmente quiere ser para desarrollarse en la vida. Soy soy el otro. Y digamos, la solución no es actuar mejor o actuar de tal forma para que no lo descubran, sino la solución es que te quites la máscara. Ahora, ¿les suena esto? ¿Tener una máscara? A veces, yo sé que en esta iglesia no pasa, pero a veces venimos a la iglesia con una máscara, soy buenito, soy santo. A las 2 horas estoy en casa y me pongo a los gritos, me pongo a vociferar, a decir más palabras, a pelearme con los vecinos, con mi esposa, con mis hijos. O en el trabajo, soy aplicado, soy una persona excelente. Y cuando llego a mi casa en la oscuridad de la noche, no puedo sostenerme a mí mismo, no puedo ser quien realmente quiero ser. O pasa mucho en las redes sociales, las famosas selfies. Entonces nos ponemos la risa de plástico. ¿Cómo es la risa de plástico? Toda la familia, saco la foto y vuelvo a quien soy. Muestro en las redes sociales una cosa, pero en realidad soy otra. Tenemos que erradicarnos la máscara. No es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nos quitemos las máscaras y que seamos realmente quienes somos. Placa 7. Dios nos llama a ponernos una máscara nueva. Nos llama a quitarnos todas las máscaras. Ya lo dije, las máscaras nos protegen, pero no dicen la verdad. La segunda persona que vamos a ver hoy ya no es un superhéroe. Quizás sea un héroe, pero un héroe de verdad. Nelson Mandela. ¿Quién conoció a Nelson Mandela? ¿Quién escuchó hablar de él? ¿Quién leyó de Nelson Mandela? Les cuento la historia de Nelson Mandela. Él era un negro activista de Sudáfrica que luchaba contra el apartheid. ¿Saben lo que fue el apartheid? Era una especie de política del sur de África que discriminaba a los negros y había muchos problemas de peleas raciales por esta gran discriminación. Y él era un activista, era una persona peligrosa, era una persona que actuaba y que reaccionaba ante esta injusticia. Claro, llegó un momento que lo agarraron y lo metieron preso.
Él tenía 46 años. Fue en el año 1964. Me acuerdo de la fecha porque fue 5 años después que yo nací, 64. Y que tenía 46 años porque es al revés del 64, 46. Y le dieron 27 años de prisión a los 46 años. O sea, el resto de su vida en prisión. Tremendo, una prisión en una isla oscura, fría, tremenda. Y cuando lo metieron allí, él tenía la opción de cultivar su gran odio hacia los blancos, hacia el apartheid, hacia el Estado, y armar una revolución desde la cárcel, ver qué podía hacer, pero sin embargo eligió un camino distinto. Él eligió empezar a cultivarse, empezar a estudiar, empezó a estudiar el idioma de los blancos, empezó a estudiar, a leer libros, a prepararse. Se preparó durante 27 años. A los 27 años, en el año 1990, sale de la cárcel, cumplió su condena y 4 años más tarde fue presidente de Sudáfrica. Y en ese mismo año le dieron el Premio Nobel de la Paz. Y un país que estaba a punto de la guerra civil logró unirlos de una manera maravillosa, que es para otra historia, pero logró unir al país y lograr que el país se pacificara totalmente. Esta persona se preparó, muy bueno, estudió, luchó, armó un plan estratégico y logró que el país salga adelante. Está bueno, está bárbaro. Después, cuando fue presidente, cometió errores, tuvo problemas personales también. El prepararse es bueno y hay que hacerlo, pero no es todo. Este segundo tipo de persona, el Zorro y Nelson Mandela, eligieron caminos distintos, pero ninguno de los dos caminos es completo, es lo que Dios quiere. Está bien lo que hizo Nelson Mandela, pero Cristo ofrece algo mucho más poderoso que el prepararte. Y vamos al tercer personaje, y ya se lo deben imaginar quién es. Saulo de Tarso. Seguramente conocen la historia de Saulo de Tarso, pero aquí en la placa dice, era el candidato menos probable para convertirse en el mayor misionero de la historia. O sea, si vamos a decir, ¿quién puede llegar a ser misionero? Él no iba a ser. Él perseguía a los cristianos. Él mataba a los cristianos. Y él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él entraba a las casas, arrastraba mujeres, niños, hombres y los condenaba. Era tremendo. Ahora, ¿cómo haces para que cambie una persona como esta? ¿Le das un curso de buenos modales o lo preparas en el seminario? Él estaba preparado con el mejor Gamaliel, con el mejor rabino de esa época. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, o lo mandas a un retiro espiritual del fin de semana. Entonces viene fuerte y dice, no, ahora yo voy a amar a los cristianos y lo voy a... ¿Cómo haces? No podés. Pero camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Saulo cae al piso. La Biblia no dice que se cae de un caballo, dice que se cae al piso. Una gran luz brillante y queda ciego por 3 días. Por esos 3 días no come, no bebe, sigue camino a Damasco y allí recobra la vista, porque en ese camino, cuando él cayó, en Hechos 9:4, escucha una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el mismo Jesucristo que se le presenta. Y cuando él recupera la vista, ya no era más Saulo, era Pablo. Esto es lo que hoy podríamos llamar morir y nacer de nuevo, ser una nueva criatura.
no es que se sacó una máscara, no es que se preparó, aunque ya Saulo estaba preparado, sino que él realmente tuvo un encuentro con el Dios verdadero. El cambio de Pablo fue total. No tuvo que esperar 27 años para prepararse. El paso de Saulo a Pablo, de perseguidor a misionero, de destruir a la iglesia a construir la iglesia, de tener una autoridad religiosa a tener una autoridad espiritual, una autoridad del Espíritu Santo, y cambió su manera de ver el sufrimiento. Lo que antes evitaba, ahora lo abraza como parte de su propio llamado. Y Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo no se mejoró a sí mismo, no hizo un retiro espiritual. Pablo murió y resucitó. Pablo es otra cosa. Es otra cosa. Cambió totalmente. Él mismo escribió 13 libros del Nuevo Testamento, casi la mitad. Predicó en Grecia, en Asia Menor, predicó en Roma. Llevó el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, casi todo el Imperio Romano. Fue azotado, apedreado, naufragó 3 veces, fue metido en la cárcel. Murió mártir en Roma. Pablo ganó. Pablo ganó. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pablo decía, no, yo no puedo cambiar, a pesar de haberse presentado al mismo Jesucristo en el camino? No, yo no puedo cambiar. Seguiría siendo Pablo. Pero Saulo seguiría siendo Saulo. Gracias, mi amor. Pero él no era lo que hacía. Era lo que él creía que era. Y Jesucristo no le dio un manual de instrucciones para ver qué es lo que tenía que hacer. Le dio una nueva identidad. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de nuestra identidad? Placa 12, dice así. A ver, lo leo. Ahí la están por cambiar. 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué dice Juan 1, 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Efesios 2:10, entre muchas otras cosas, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechuras suyas, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Preparó desde antes, desde antemano, para que uno de nosotros preparó obras que hagamos. Somos hechuras suyas. Tenemos que entender eso. El problema es que no logramos saber quiénes somos en Cristo. Proverbios 13:20, que no está en placa, dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. El poder del otro, de Henry Cloud, dice, siempre estamos expuestos al poder de otras personas sobre nuestra identidad, como le pasó al nene de primaria. No podemos evitarlo, pero sí podemos elegir a quién le damos ese poder. La pregunta no es si alguien va a influir en cómo te ves. La pregunta es, ¿quién va a ser ese alguien? No nació la persona que no sea influenciable. Todos somos influenciables. Pero depende
de cómo nos movemos en el mundo, vamos a ser influenciados por las personas correctas o las incorrectas. Depende de nuestra relación con Dios, vamos a ser influenciados por las personas correctas o incorrectas. ¿A quién le estamos dando el poder de nuestra identidad? ¿A personas que no nos conocen? ¿A las redes sociales? ¿A la televisión? ¿O se le estamos dando a la persona que nos creó y que nos conoce bien? Miren, en este lugar básicamente hay 3 tipos de personas. ¿Está bien? Están las personas, como dijimos, como el zorro, que vivimos con una máscara y en ciertos momentos nos sacamos la máscara, nos ponemos la máscara, depende en el lugar donde estamos, somos el zorro o somos Diego de la Vega. No es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nos saquemos esa máscara. O somos Nelson Mandela, bien preparados, nos preparamos, pero nunca tuvimos ese encuentro personal con Cristo, que transformó nuestra vida y que nos hizo nuevas criaturas. Alguna vez alguien dice, vamos a encontrar muchos teólogos en el infierno. No sé si será así. Pero está muy bien prepararnos en todos los aspectos, pero también tenemos que encontrarnos con Cristo. Y quizás también hay personas que ya están preparadas, pero que han hecho un montón de cosas, pero sienten que falta ese algo, ya lo están sintiendo. Ya saben que algo falta y se quieren acercar a ese Dios. Bueno, quizás este es el momento que se te aclaren las ideas y que no es suficiente estar preparados, sino que tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Ahora, en Cristo somos varias cosas. Hijo o hija de Dios en la siguiente placa. Somos perdonados completamente, no al 80%, al 70%, al 60%, esto me perdonó, esto sí, esto no. Somos perdonados totalmente. Somos hijos de Dios, somos hechura de Dios. Somos nueva criatura y somos alguien en quien el Espíritu Santo de Dios vive. No estamos solos. No tenemos que mejorar nuestra versión vieja. Tenemos que ser una nueva criatura. No tenemos que fingir y sacarnos la máscara. No tenemos que llegar a nuestro techo humano, que está bien que lleguemos, pero tenemos que trascender y dejar que Jesucristo mismo haga el trabajo que quiere hacer en nosotros. La pregunta entonces no es, podés cambiar. La pregunta es, ¿vas a aceptar quién sos en Cristo? Porque identidad clasificada es porque Satanás está luchando para que no nos enteremos quiénes somos en Cristo. ¿Está bien? Podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos encontrar a ese verdadero Cristo que nos está buscando y nos está diciendo quiénes somos. Cuando aceptamos mi identidad en Cristo, entonces voy a hacer las obras que Él ya preparó como nosotros, como en el versículo que leímos. Vamos a hacer sal, levadura, luz, como predicó el pastor en los anteúltimos 3 domingos, ¿se acuerdan? Somos sal, levadura, somos luz. No nos dejemos que Satanás nos robe esas verdades. Y de paso les voy a contar una historia. Realmente no es una historia, es una fábula. Una fábula. La fábula de el fósforo y la vela. Resulta que había un fósforo que se enciende y cuando se enciende mira alrededor y ve que tiene una vela. Entonces le dice a la vela, vela, déjame encenderte, que yo fui creado exclusivamente para encender a alguien. Me quedan 3 segundos de vida. Quiero encenderte. La vela dice, no. Si en el momento que me enciendas, yo empiezo a morir.
Mis horas están contadas. No quiero que me enciendas. Vela, por favor, apúrate, me quedan 3 segundos. Tengo que encenderte. Si no, no sé para qué viví, para qué vine. Porque mi único objetivo es encender a alguien. Necesito encenderte. Y la vela reflexiona y dice, mira, nunca me habían contado algo así. Así que bueno, está bien, encendeme. Así que el fósforo enciende a la vela. Y acto seguido, el fósforo se apaga. Pero la luz del fósforo pasó a la vela. Y la vela empezó a alumbrar. Y esa vela, a su vez, encendió otras velas. Y esas otras velas encendió a otras velas. Y la luz primogénita del fósforo se multiplicó en muchas velas. El fósforo murió, se extinguió, pero pudo cumplir el objetivo por el cual fue creado. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y cuando Jesús hablaba, no hablaba de estos focos. Estos focos son muy lindos, cambian de color. Estos focos se mueven, reflejan su luz en las partículas de humo cuando aparecen. Está bárbaro. Pero ¿saben una cosa? El foco igual se va a morir, en algún momento se quema. Cada tanto estamos cambiando lámparas de focos. Pero si yo ese foco lo pongo al lado de otro foco, que son carísimos, ese otro foco no puede encender al otro foco. No tiene esa capacidad. Él vive para sí mismo. Nacen, lo fabrican, lo cuelgan, ilumina y cuando se quemó, se quemó. No logró encender a ningún otro foco. Jesús se refería a esa luz de un fueguito, quizás pequeño, una fogatita hecha. Él se refería a esa luz. A la luz que tiene la capacidad de encender otros focos, otras luces, otras llamitas, otras velas, otras vidas. Nosotros somos ese tipo de luz. Esa luz que se enciende, que calienta, que enciende a otros. No somos los focos, somos fueguito. Quizás algunos de nosotros preferimos ser una luz automática de estas. Pero si somos ese fosforito que nos dejamos encender por el Señor, podemos encender a otros. Y esas son las obras que el Señor preparó de antemano cuando nos creó. Que seamos, entre otras cosas, ese fuego, esa luz que pueda encender a otros y habremos cumplido la misión por la cual fuimos creados. La pregunta no es si nos vamos a apagar, si nos vamos a morir. Todos nos vamos a apagar, todos nos vamos a gastar, todos nos vamos a quemar, todos nos vamos a extinguir. Pero la pregunta es, ¿a quién vamos a encender? Si nosotros pudiésemos fabricar una máquina que pudiésemos apuntarle a la gente que está en la calle, al almacenero, a los que caminan, al policía, al que está cruzando, paseando perros, y pudiésemos ver un globito en la cabeza de esas personas, y podríamos leer, estoy con mucho dolor, estoy en desesperación, no sé para qué existo, estoy angustiado. Es tremendo, pero la gente hoy está así. Y quizás se les aparece un brujo y le dice, déjame que lea tu mano, y le da la mano y le dice algo y termina creyendo porque su corazón está tan mal que cree al primero que se le acerca.
Y no fuimos nosotros los que nos acercamos, fue ese brujo, nos ganó de mano. No logramos encender a la persona que teníamos al lado. Pero si pasamos la vida y no encendemos a nadie, que no nos pase eso. Que no nos pase que pasó la vida y no encendimos a nadie. Quizás somos un fósforo pequeñito, quizás somos una vela, pero necesitamos hacer lo que tenemos que hacer para que nuestra existencia sea correcta. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Vas a aceptar quién sos en Cristo? ¿Vas a ser vos mismo? Te vas a preparar, pero te vas a encontrar con Cristo y vas a transmitir la luz de Cristo. Oramos. Padre Celestial, aquí estamos esta mañana, quizás como un pequeño fósforo flaco, finito, insignificante, esperando a ser encendidos por tu presencia. Quizás somos esa vela encendida, sin animarnos a encender a otros. Quizás no queremos actuar porque tenemos esa máscara y no nos queremos sacar la máscara. Quizás nos preparamos, pero no nos animamos a dar el paso de conocerte profundamente. Señor, yo te pido que tomes nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos enciendas y que seamos ese fuego que empieza a contagiar a otros y que empieza a mostrarle el camino de Jesucristo a otras personas. Te pido, Señor, que nos construya, Señor. Que no nos creamos lo que nos dijeron que nos creamos. Que no nos creamos lo que nos han inculcado. Y que sepamos quiénes somos realmente en ti. En el nombre de Jesucristo, te amamos. Amén.